Pero vamos a la palabra. En Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26. Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26. Esta es la parte en la que Jesús es sentenciado a muerte. Como siempre y como de costumbre, recuerde traer en qué tomar nota, porque es importante que usted tome nota, porque cada vez que nos reunimos estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted toma bien ponerse de pie, póngase de pie. Si usted va a hacerlo sentado, hágalo sentado. Que nada estorbe su fe. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Diga conmigo, Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pueden sentarse. Barrabás. Barrabás es un personaje citado en el Nuevo Testamento, concretamente en relación con el proceso de Jesús ante Poncio Pilatos. Hemos visto muchas veces las películas, en el momento en el que Jesús es llevado prácticamente a un juicio público sin ninguna defensa, un juicio injusto. Pero no solamente nos vayamos con lo que hemos visto de la película, tratemos de profundizar un poco más en la palabra misma, en la palabra de Dios. Hay enseñanza detrás de todo esto. No es solo una producción. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar en medio de este episodio en las Escrituras? Hay mucho que aprender ahí. ¿Saben? Barrabás es un tipo de el enemigo del cristiano representado ahí junto a Jesús. ¿Por qué? Bueno, según Marcos y Lucas, él estaba encarcelado por haber participado de un motín en el que se había cometido un homicidio. Así que Barrabás era un homicida, un asesino. Vamos a comprobarlo. Marcos capítulo 15, versículo 7. Marcos 15, 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. También lo dice Lucas capítulo 23, versículo 19. Dice Lucas: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ahí está. Él era un homicida. Pero además de eso, Juan nos indica que era un ladrón. En Juan capítulo 18, versículo 40, nos dice la palabra: entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Miren qué bonita la figura que estamos teniendo del perfil de redes sociales de Barrabás. Si pudiese tener algo ahí descrito, Barrabás diría: experto en sedición, revolución, homicida y ladrón.
Él era, además, según Mateo capítulo 27, versículo 16, no solamente un ladrón, un homicida y alguien que levantaba revueltas, sino también alguien que era un preso famoso. Miren lo que dice la palabra. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. En nuestros tiempos, hacer famoso o viral a alguien basta con tener un teléfono y subirlo a un medio de comunicación de esos que les gusta replicar las cosas con un poquito más. Pero en aquel tiempo, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tan grande tuvo que ser lo que hacía Barrabás de forma negativa que se volvió un preso famoso? Ojo, si era un preso famoso, no solo era porque era famoso antes de ser preso, sino ¿qué hacía estando preso? Para que fuera famoso aún entre los presos. ¿Acaso Barrabás no era alguien sanguinario? ¿No era alguien que tenía dentro de él características muy particulares del enemigo del cristiano? Barrabás era homicida, ladrón y compartía el mismo fin que el enemigo. Ni merece mencionar su nombre, ustedes saben a quién me refiero. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Barrabás es un tipo del enemigo del cristiano, ahí representado. Ahora cobra más sentido la escena cuando está Barrabás y Jesús. No solamente un preso que por casualidad estaba ahí para que se le hiciera un indulto. Hay algo más profundo que aprender detrás de esto. Hay algo más y lo vamos a aprender. Pero estamos hablando mucho de Barrabás, ¿no? Hablemos de Jesús. En fin, Jesús es la razón de por qué estamos acá. Jesús es el Señor de nuestra salvación. Miren, la pena máxima para alguien como para Barrabás era o habría sido la crucifixión. Pero según las escrituras de los evangelios, habría existido una tradición como la que conocimos, en la cual se daba un indulto. Ese indulto era un perdón a la sentencia de muerte. Y esto se realizaba durante la Pascua, mediante una aclamación popular, a solicitud del pueblo. Barrabás deriva de una palabra, en última instancia, del arameo judío con una combinación palestina. Barrabás, Bar-Abás, hijo del padre, es un patronímico arameo. Barrabás, hijo del padre. En el Nuevo Testamento también aparece este mismo personaje encontrado en diferentes manuscritos, como por ejemplo en Mateo 16, 17. En los manuscritos originales, Barrabás también es mencionado como Jesús Barrabás. Estas versiones presentan el primer nombre, Jesús, que son consideradas originales por varios estudiosos eruditos, tanto antiguos como modernos. Pero uno de los grandes considerados padres de la iglesia, por ser de los primeros teólogos, es alguien que se llamaba Orígenes. Y él se refirió a esto en este pasaje de Mateo, en el manuscrito original, cuando dice Jesús Barrabás, que no merecía que en el canon bíblico que nosotros conocemos ahora, Barrabás fuera llamado Jesús, porque ningún pecador en su criterio merecía llamarse Jesús. Entonces, en el pensamiento de Orígenes, nadie debería llamarse Jesús. Pero nosotros sabemos, por lo que está escrito en los originales, que él era Jesús Barrabás.
uno de los grandes conflictos que ha habido, ¿no? Es posible que este pensamiento haya sido respetado por aquellos que formaron el canon bíblico. Pero qué interesante se vuelve esto, porque Jesús, de la transcripción griega y del hebreo también, proviene de la palabra o del nombre Josué, que significa el Señor es salvación, o el Señor salva. Hay una referencia directa a esto en Mateo capítulo 1, 21. Ahorita estoy tratando de poner toda una plataforma para que podamos tomar la conciencia y la noción de lo que el Señor nos mostró a través de este mensaje. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, una vez más, llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, Barrabás en arameo se traduce hijo de mi padre o hijo del padre. Y Jesús, cuando Pilatos hace mención de Jesús, él dice a este o a Jesús llamado el Cristo. Cristo también es la misma palabra Mesías. Mesías que tiene un mismo significado con Cristo y es un origen griego traducido a ungido. La ironía está en que Pilatos no era tonto y lo entendió todo muy bien. Y él tenía dentro de él un espíritu de burla hacia los judíos, porque él conocía que tenían un mismo significado y les hizo una pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué tuvo que decir o a Jesús llamado el Cristo? ¿O por qué no dijo a este que es llamado el Cristo? Él hizo una distinción con el fin de avergonzar al pueblo judío. Pero es que había un desafío detrás de esto. Jesús Barrabás se traduciría literalmente como el Salvador, que es el Hijo del Padre. Y un criminal que había estado condenado por insurrección política, según Juan, no podía ser el Salvador del pueblo. Sin embargo, ¿qué esperaba el pueblo judío del Mesías? Querían un Salvador. ¿De quién? Del Imperio Romano. Pero ellos no esperaban un Salvador que naciera en un pesebre, ¿verdad que no? Ellos esperaban un rey, un hombre con una fortaleza, con un carácter que liberara a su pueblo, como los jueces, como a Sansón. Ellos esperaban a alguien con características totalmente diferentes. Por eso hasta el día de hoy siguen esperando que llegue Elías. Esperan a alguien que no es el que nuestro Padre envió. Jesucristo es el Salvador que es ungido y que también es el Hijo del Padre, pero no de el Padre en cuestión que nosotros entendemos de Barrabás. En su Biblia busque por favor Juan 8:44. Juan 8:44, no aparecerá en pantalla, pero para que usted lo entienda se lo voy a leer por acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren qué duro lo que Jesús le estaba diciendo ahí al pueblo judío, a los religiosos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. O sea que Jesús Barrabás estaba haciendo referencia a su padre, el diablo. Pero Jesús, la antítesis de lo que el enemigo hizo, es Jesús, el Hijo del Padre Celestial, el Redentor, el Salvador del pueblo, el Salvador suyo y mío. Pero el enemigo es tal que siempre ha querido poner algo, una copia de lo que Dios hace.
siempre ha querido ser un mentiroso. Y por eso utilizó esta escena, para burlarse aún de aquellos que habían puesto su fe sobre el Mesías, aquellos a quienes le había sido revelado. Para completar la ironía, Pilato puso una señal sobre la cruz. Y ustedes han visto en las películas algo parecido a esto. Y literalmente el aviso publicado en la cruz decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Rey de los judíos. Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque así, cuando los judíos insistieron en que Barrabás fuera liberado y que Jesús fuera crucificado, seleccionaron a un falso Mesías y crucificaron al verdadero Mesías. Juan 19:19 es la cita en donde usted va a encontrar esto. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La elección entre los dos llamados Jesús no ha cesado al día de hoy, ya que hay muchos que vienen a predicar otro Jesús. Y recuerden que estamos en esta temporada de enseñanzas bajo una serie de Volviendo a la Esencia. Hay una predicación de otro Jesús, que no es el Jesús que nosotros conocimos de la palabra. Se está predicando en lugar de un verdadero Jesús, que se llama Cristo. Y estas corrientes y doctrinas y sectas han querido que elijamos un Jesús que está siendo predicado y que está queriendo ser llevado nuevamente a la cruz, es decir, llevarlo al olvido de nuestras propias vidas, para que su vida eterna nunca aparezca externamente en nuestra carne mortal. Por eso debemos tener cuidado. Fueron los principales sacerdotes, los ancianos, quienes querían que la multitud eligiera a Barrabás, el hijo del Padre, y destruyera al verdadero Hijo, a Jesús, que se llama Cristo. Usaron palabras persuasivas, palabras convincentes que parecían muy verdaderas a la audiencia y a la multitud. Y todavía lo hacen hoy, ya que quieren que elijamos a un Jesús que no es, un Jesús a nuestra manera, un Jesús que tolera el pecado, un Jesús que no le importa si cambias o no, pero Él ha venido y vino para establecer el reino celestial. Y en el reino celestial no hay corrupción. Por eso Él vino, para eliminar eso de nuestras vidas. Jesús, el Hijo del Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Mire lo que pasó en Mateo 27, versículo 20 al 22. Mateo 27, versículo 20 al 22. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Note esto. Recuerde que hay traducciones y que hay manuscritos originales. En el manuscrito original se muestra un texto parecido a esto: persuadieron a la multitud que pidiese a Jesús Barrabás. ¿Qué es lo que la multitud gritaba cuando Pilato decía: ¿a quién quieren que libere? A Jesús. Pero a Jesús, Barrabás. Barrabás. Pilatos tuvo que hacer persuasión y decir: espérense, a Jesús, el Cristo. ¿Por qué él tuvo que hacer una diferenciación de esto? Ahí hay algo muy rico detrás de todo. La pregunta crucial en nuestra vida es: ¿en qué hijo estás creyendo hoy para fundamento de tu fe? Recuerde, ambos eran hijos del Padre. Pero ¿cuál de los dos ha sido el sistema que has adoptado como fundamento para tu fe? ¿Cuál es esa roca que sostiene tu fe? Si no es Cristo,
Es posible que con lluvias como esta, esa fe se derrumbe. Pero estamos llamados a creer en el Dios que nos ha dado la vida eterna ahora. Y esta vida está en su Hijo Jesús, el Cristo, y no en el hijo de perdición. El hijo que no tiene a Dios en su vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Wow! El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. Es el Hijo de Dios quien trajo salvación a tu vida y a mi vida. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Debemos saber que tenemos vida eterna ahora, creyendo en el nombre. Y cuando la Biblia hace referencia del nombre de Jesús, no está tomando solamente el nombre como algo superficial o como algo para complementar un texto. Cuando la Biblia habla de nombre de Jesús, está hablando de la autoridad que hay en Jesús. Y si no comprendemos que hay una autoridad en el nombre de Jesús, no podemos realmente disfrutar de los beneficios de esa autoridad sobre nuestras vidas. Porque eso que honramos, eso que adoramos, trae un beneficio en nuestra vida, incrementa nuestra fe, pero nos hace entendidos y nos da identidad. Hechos capítulo 3, versículo 14. Recuerden que esto es comunidad bíblica cristiana. Aquí leemos mucha Biblia, o por lo menos lo tratamos. Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Su hijo Barrabás, el hijo de la religiosidad, del legalismo, es un asesino, ya que él, a causa de ser seleccionado, dio lugar al asesinato, aunque parezca irónico, del príncipe de la vida, Jesús, el Cristo. Jesús en esta escena está siendo sentenciado y luego es llevado hacia su asesinato. La vida de Jesús no puede aparecer en la carne mortal de aquellos que eligen asesinar de su conciencia el llamado de Dios. Aquellos que deciden rechazar de su mente, aunque la voz de Dios está ahí hablando a su conciencia diciendo no, pero decides asesinarlo. Decides ser ese pueblo que dice no al no de Dios. Vemos a Barrabás como la figura más fea y al pueblo que condenó como lo más feo. Pero si hubiésemos estado en aquel momento, nosotros hubiéramos decidido también por Barrabás. Porque significa asesinar la conciencia, la voz que Dios ha dado a tu intelecto para hacer lo correcto. Y entonces nos volvemos como el pueblo que seleccionó a Barrabás. Dios ya ha resucitado a el Jesús, el Cristo, el príncipe de la vida de entre los muertos, para que podamos tener su vida eterna, ahora y en esta tierra y en la promesa venidera que está sobre nuestras vidas. Hemos sido llamados para la eternidad, pero
Hechos capítulo 3, versículo 15 nos enseña: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta es una sentencia muy fuerte, una acusación muy fuerte contra el pueblo judío, pero también contra nuestras propias vidas. Cuando ahogamos nuestra conciencia, es como si anestesiáramos la voz que Dios dio a nuestra vida. Mateo 26, capítulo 59, el 64. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Diga conmigo, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos, ahora diga conmigo, testigos falsos. ¿Usted creía que Jesús era el único traicionero? Que Judas era el único traicionero, perdón. Habían otros que tuvieron el valor de ser testigos falsos contra Jesús. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Diga conmigo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, oigo lo que dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tampoco podemos pasar desapercibido esa lectura. Lo que Jesús estaba haciendo énfasis aquí es algo que la Biblia ya nos decía. ¿Y por qué creen ustedes que se molestaban tanto los fariseos que Jesús manifestara estas palabras? Porque la traían contra Jesús. No, es que ellos entendían las escrituras y Jesús les hablaba conforme a lo que ellos estaban limitados a escuchar, la ley. Él les habló algo que también ha sido prometido para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? ¿Para recibir a quién? ¿A dónde? Y así estaremos, ¿cuánto? ¿Con quién? En las nubes. Y ahí dice, os digo que desde ahora veréis al hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya Jesús ahí estaba anunciando qué es lo que iba a hacer. Pero no solo ahí. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Para que lo busquen en su Biblia, no lo tengo acá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y a Jesús mostrando qué era lo que iba a acontecer. Jesús dice en Mateo 26, 64 que leímos, que de ahora en adelante, dice él, se lo pondré nuevamente. Desde ahora, les dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús aquí es algo que debemos nosotros apropiarnos. Tome nota de esto que es relevante y es una bomba. La salvación no se ve con los ojos naturales, sino que se comprende con la mente. Si usted no lo ha comprendido con la mente, no ha actuado en su alma, no ha actuado en su espíritu, no ha tenido la revelación de qué es la salvación verdaderamente. Necesitamos por eso,
trabajar por una mente sana, un cambio de mentalidad. La declaración de Cristo al liderazgo judío proviene de dos pasajes. Lo que leemos ahí en Mateo 26 del 59 al 64 es algo que ya había sido profetizado a través de Salmos capítulo 110 versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué le dijo? 1, 2, 3. Con ganas, hermano. 1, 2, 3. Dígame si David no tenía revelación. Siéntate a mi diestra, sentado a la diestra del poder de Dios. Pero no solo eso. En lo que leímos de Salmos, aprendimos que esto es algo que ya habían escuchado ellos, los religiosos. Al referirse a sí mismo como sentado a la diestra del eterno Dios, Cristo reclamó este salmo mesiánico. Comprensiblemente, esto hizo hervir la sangre de los religiosos, porque ellos entendían que esta proclamación era algo referente al Mesías que ellos esperaban, y para ellos era una ofensa que él estuviera proclamándose como el mismo del cual estaba siendo hablado en el libro de Salmos. Todos los sacerdotes, los ancianos, el concilio, los conocedores de la ley, les hervía la sangre. Además de aplicar el Salmo 110 a sí mismo, implica que sus adversarios actuales eran enemigos, que son los enemigos que menciona el Salmo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces los líderes judíos no solo eran enemigos del Mesías, sino que también se convertían en aquellos que iban a estar por estrado de sus pies. Ahora entiende por qué se enojaron. No les estaba diciendo cositas suaves, les estaban diciendo, mira, ahí es tu lugar, aquí te voy a poner. Ahora entienden por qué se enojaron. No era porque solo sí, por la película, para que salga más efecto, pastor. Había una razón. Ellos eran, recuerden, conocedores de la ley. En respuesta a eso, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Conocedores de la ley, recuerden. El sumo sacerdote, conocedor de la ley, rasgó sus vestiduras a pesar de, mire lo que dice Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de ¿qué? ¿Y fue qué? ¿Para llevar qué? No descubrirá su cabeza ni... ¿Por qué rasgó sus vestiduras? Conocedores de la ley, reclamadores de que la ley se cumpliese. Jesús mismo les dijo, ustedes quieren que las personas cumplan algo que ustedes ni siquiera pueden cumplir. Pero es que más allá de esto, lo que estaba siendo representado ahí es que sobre ese sumo sacerdote ya no estaba la unción, porque el ungido estaba frente a ellos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el ungido. Y ellos no comprendieron eso. Pero no solo ellos. Cuando pecamos, tampoco lo comprendemos. No comprendemos la magnitud de la unción de Cristo, ni lo que representa Cristo en nuestras vidas. Y lo menospreciamos. Porque es la temporada, pastor, donde todos hablamos de Cristo y todos estamos en paz. Ahí no hay que gritar. ¿Cuándo es que no se grita? ¿Cuándo es que no se grita? No se hace bulla. Viernes, ¿qué? ¿O era jueves? Qué bueno, ya están sanos. O no quieren hablar para que no les diga, ¿verdad? ¿O
conocen a su pastor. Él tenía prohibido, pero recuerde, la unción ya no estaba sobre él porque el ungido es Cristo. El segundo pasaje al que Jesús estaba haciendo referencia en Mateo, cuando lo leímos, es Daniel 7, versículo 13 al 14. ¿Hay alguien hoy aprendiendo algo de la palabra del Señor? La idea es que usted hoy salga, pero bien alimentado de la palabra. El café viene después. ¿Qué dice Daniel 7, 13 al 14? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Otra vez las nubes. Uno como un hijo de ¿qué? De hombre, que vino hasta ¿dónde? Al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Gloria a Dios! Él es un Dios que tiene un reino de gloria y del cual tú y yo somos partícipes. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. No les dijo, a ver, abran su libro en Daniel, porque ni versículos había ni capítulos. Pero ellos entendían lo que les estaba diciendo. Lo que pasa es que no tenían la revelación. Y entre ellos andaba Saulo, después Pablo. Y no entendió hasta que Jesús mismo le fue revelado. Necesitamos, sí o sí, que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Si no, solo somos un club social que se reúne una vez a la semana para cantar con pistas y karaoke todavía. Pero que se movió hoy sí. Cambiemos la mentalidad. El profeta describe exactamente lo que Cristo dice sobre la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Durante su juicio, Jesús no estaba hablando de volver a la tierra, sino de llegar ante el Padre. Porque recuerde, una vez que Él viniera, ¿a dónde? Al anciano de días. Él recibiría dominio, gloria y recibiría reino. Cuando Jesús le dijo a los líderes judíos que de ahora en adelante lo iban a comprender sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes, ellos inmediatamente captaron su referencia a esa profecía y captaron su afirmación como el Mesías. Lo que pasa es que el pueblo no era quien tenía este conocimiento de la ley como lo tenían los sacerdotes. Pero ellos entendieron inmediatamente. Y ese era su enojo. Ellos entendieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el heredero del reino. Pero no querían aceptarlo porque esperaban a un Mesías diferente, a un ungido diferente. Para ellos eran los ungidos. Podemos rastrear ese tema de Jesucristo habiendo recibido poder a través de los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Recuerda usted cuando Pedro sanó a un conocido cojo? En Hechos, lo puede buscar después en casa usted, Hechos 3, versículos 6 a 10. Después de lo que predicaba un sermón a modo de explicación, más adelantito en Hechos, capítulo siempre 3, versículo 12 al 16. Se los pongo en pantalla para que lo leamos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre
A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Creo en un Cristo ungido que venció la muerte, que fue resucitado, que tiene poder, dominio y gloria, que es capaz de sanar tu enfermedad. Y oro en el nombre de Jesús para que haya una liberación de los cuerpos completa. En el nombre de Jesús. En esta hora oro, Padre, permítenos que se glorifique ese poder en este ambiente, en esta atmósfera, para que esa sanidad a través de la fe en el nombre que es sobre todo nombre, a través de la fe en Jesús, sea manifestada en los cuerpos de esta iglesia. Y que salga de los cuerpos todo espíritu de enfermedad. Reprendemos al diablo y a Satanás para que salga a través de todo lo que ha sido comisionado para estorbar el propósito de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerda usted cuando Esteban es llevado ante el concilio por hacer grandes obras en el nombre de Jesús? Esteban, el primer mártir. En Hechos capítulo 7 él da su testimonio. Él cuenta todo en Hechos 7. Y al igual que la multitud de Pentecostés, también estaba herida de corazón. En el versículo 54 de Hechos 7, en lugar de arrepentirse como los de Pentecostés, a ellos más bien les rechinaban los dientes. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? ¿Y a quién? ¿Y dónde estaba? Diría el nietecito de la hermana Marjorie cuando crezca. Oh my God. ¿Qué prometió Jesús? ¿Qué vio Esteban? Ese es el privilegio que tuvo Esteban. Él sabía dónde iba. Yo no sé qué permiso pasó en el cielo en ese momento, pero a Esteban le fue revelado Jesús no solamente como al que acompañó en la tierra, sino como al destino a donde Jesús prometió estar. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Minutos antes de morir. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Muere a ti mismo. No asesines al Mesías. No asesines tu conciencia. Si sabes que es pecado, no asesines al Mesías. No escojas a Barrabás. El apóstol escribe que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y que nos resucitó y nos hizo sentar juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos considera sentados a su diestra, fíjese. Eso es antibíblico, pastor. Es parte de la misma visión celestial que los líderes judíos no podían digerir. Era para ellos como ese nacatamal que le cayó pesado a usted. Estamos físicamente en la tierra, pero también somos parte de una realidad espiritual mucho mayor de lo que podemos imaginar o comprender. Se lo demuestro con Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién?
con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, lea esa última parte usted. 1, 2, 3. Estamos aquí, pero somos parte de una realidad mayor. No mereces ni merezco estar ahí, pero por su misericordia, por su gracia, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la promesa para tu vida y para mí. Ahora entiende por qué tanto ataque. Ahora entiende por qué tanta lucha. De pequeño te han tratado de destruir, pero de grande has entendido que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No eres producto de la casualidad. Las palabras de Pablo deben animarnos, deben de fortalecernos, sabiendo que estamos por mera gracia sentados a la diestra del poder maravilloso de Cristo. Más aún, Él nos acepta por la obra de Cristo y porque Él nos puso en Cristo y en el reino eterno que le pertenece a Cristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el gran meollo del asunto. ¿Realmente tú ya le recibiste a Él como el Hijo de Dios? ¿Él es el Cristo en tu vida? ¿Él es el ungido en tu vida? Recordemos que lo que hacemos como hijos de Dios tiene que ver con Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hoy no, tal vez no manifestemos hoy lo que el cielo dice que somos, pero es natural, estamos en una vida de constante perfeccionamiento, hasta llegar a la estatura de aquel que es perfecto y que se completará en aquel día. Pero mientras tanto, cada paso que des, debe haber un cambio, debe haber una transformación, porque estás evidenciando ya no solamente la vida de aquel que vive en la casa tuya, aquel que se despierta en tu casa, sino que estás evidenciando a aquel que dijo que juntamente con Él estás en lugares celestiales. Mientras estás en la tierra, hay algo que ocurre en el cielo, hay algo que ocurre para que pueda ser bendecido aquí en la tierra y que pueda ser establecido el reino de Dios. ¿A través de quién? De ti. Eres un establecedor del reino de Dios en la tierra. Cuando oras, cielo y tierra se unen. No menosprecies la oración. Tiene poder, porque eres hijo, eres hija de Dios.